Buenas tardes a todos, o noches. Primero que nada, pues quiero agradecer a la Asociación de Mujeres Profesionistas de Reynosa AC y en especial a la licenciada Lorena por la invitación que me hizo y darme la oportunidad, pues de, no digo una conferencia, de platicar con ustedes y ver pues todo lo relacionado en materia de sucesiones, algo que por naturaleza nosotros no tenemos mucho el sentido de la prevención, sino que dejamos que las cosas se presenten y veremos a ver cómo lo resolvemos. Es indudable que en la vida lo más seguro que tenemos pues, es la muerte, pero sucede que por ahí se dice, ¿verdad?, que todos queremos irnos al cielo, pero nadie queremos morirnos. Tenemos este tema como un tabú y todos de alguna manera eludimos el tratar, inclusive el tratarlo con los mayores, con nuestros padres, hasta pena nos da y decir, oye, pues ya quieres que me muera, o piensa uno que los puede lastimar y elude el tema. Y desafortunadamente cuando esto se presenta, pues vamos a ver que el no tener las cosas arregladas, pues pudiera originar muchos problemas, inclusive interfamiliares. Por eso es importante que antes de que esto suceda, pues evitar conflictos entre nuestros sucesores y prever en un testamento cómo queremos que las cosas se arreglen. En nuestra legislación existen dos clases de sucesiones, que es la sucesión testamentaria y la intestamentaria. Obviamente se dice en el primer caso tiene lugar cuando existe un testamento, en el cual el autor de la herencia va a dejar su última voluntad y va a disponer de cómo quiere que se distribuyan, vamos a decir, sus bienes en el momento de su fallecimiento. En el segundo de los casos, hablando de la sucesión intestamentaria, pues es cuando no hay testamento. Y en este caso, los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte se van a distribuir de acuerdo con las reglas que el propio Código Civil establece, tomando sustancialmente como base pues el parentesco. Existe un principio en materia de sucesiones intestamentarias, bueno, pues de que el pariente más cercano excluye al más lejano. Ahí la propia ley te va diciendo si comparecen hijos, hijos con esposa, medios hermanos, hijos con primos, etcétera, etcétera. En materia de sucesión intestamentaria, se tiene derecho a heredar hasta el parentesco en cuarto grado, es decir, hasta primos hermanos. Fuera de ahí, o sea, hasta ahí es lo que la ley reconoce de parentesco para que tengas derecho a recibir una herencia. Y como antes le señalé, el principio de que el pariente más cercano excluye al más lejano, es decir, si hay hijos, pues ya no heredan los hermanos, ya no heredan los primos, y así sucesivamente va la ley marcándonos la forma en que se va a distribuir. En este caso a mí, bueno, voy a hablar un poco más de la sucesión testamentaria, que como antes lo señalé, pues esta tiene lugar cuando hay un testamento, cuando el autor de la herencia hizo y formalizó un testamento. ¿Y qué es un testamento? Voy a leer el concepto y después trataré de explicar cada uno de sus elementos. Dice la ley que es un acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable y libre, mediante el cual una persona capaz transmite sus bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con su muerte a sus herederos o legatarios. Pero también los testamentos sirven para cumplir
con obligaciones inclusive, o disponer para cumplir con obligaciones después de su muerte. Para una mejor comprensión de este concepto, le digo, vamos a ver los elementos. El primero dice que es un acto jurídico unilateral. ¿Vale? ¿Por qué es un acto jurídico? Porque es una manifestación de voluntad que produce con la intención de producir consecuencias de derecho. ¿Qué es? Pues dejar o disponer de los bienes que se tengan al momento del fallecimiento. Es personalísimo. Esto quiere decir que los testamentos no se pueden otorgar por conducto de representante legal o apoderado. O sea, tiene que ser el testador en forma personal quien lo formule. ¿Es revocable? Bueno, como su nombre lo indica, valga la redundancia, porque el testador podrá modificarlo o revocarlo cuantas veces así lo desee. La revocación puede ser en forma expresa, o sea, manifestando que revoca el testamento otorgado con anterioridad, o bien, vamos a decir en forma tácita, que aunque no se diga cuando se otorga un nuevo testamento, aunque no se diga que se revoca el anterior, en forma tácita y de acuerdo con la ley, se está revocando el testamento anterior. Esta facultad de revocabilidad es irrenunciable, o sea, nadie puede convenir o celebrar un convenio en el cual se comprometa a hacer un testamento y a no revocarlo. Si así fuere, ese convenio resultaría nulo. Igual es un acto libre porque en ningún contrato o en ningún convenio el testador puede obligarse a hacer un testamento de una forma o de la otra. O sea, es la voluntad pura y simple del testador. ¿Y cuál es el objeto? Bueno, pues establecer la forma en que habrá de transmitirse la propiedad de los bienes que tenga al momento de su fallecimiento. Como le expliqué también, no nada más en los testamentos el objeto es transmitir bienes, sino también puede ser un medio de cumplir con obligaciones aún después de muerto. Por ejemplo, reconocer un hijo, fijar una pensión alimenticia, o sea, se puede establecer en un testamento. No nada más, aunque en el mismo, inclusive puede establecerse nada más esto, no se haga ninguna disposición de bienes. La ley establece varias formas de testamentos. En principio debo decirles que el testamento es un acto formal. Esto quiere decir que debe de otorgarse en los términos y en la forma que la ley establezca. Y que el hecho de que se haga sin cumplir con esas formalidades, podría decir más que formalidades, es solemnidades, acarrearía la nulidad del testamento. En todos los testamentos habrán de otorgarse en forma escrita y la voluntad del testador debe de manifestarse en forma expresa. No es válida la manifestación de voluntad por medio de señas o de monosílabas de sí o no. Oye, ¿quieres dejarle esto? ¿Me quieres dejar esto a mí? Que diga el Señor que sí o que mueva la mano. Tiene que ser en forma expresa y clara y determinar la expresión de esa voluntad. La ley clasifica los testamentos en dos tipos, que son los ordinarios y los especiales. Los testamentos ordinarios son el testamento público abierto, el testamento público cerrado y el hológrafo. Y los especiales son aquellos que la ley los prevé solo para casos excepcionales, tomando en cuenta determinadas circunstancias especiales, y solo en atención a estos permite otorgar un testamento en esta forma. Estos testamentos especiales es el testamento privado, el militar, el marítimo y el hecho en país extranjero.
¿Qué casos especiales? Es decir, cuando exista la posibilidad de que se otorgue un testamento ordinario, estos no pueden utilizarse, son nada más en casos especiales, en militares, marinos, que por su gravedad en combate, que no exista un notario, que no se pueda, ¿no? Entonces en esos casos es cuando se permite, como caso de excepción, estos testamentos especiales. Pero bien, de las formas de testamento que he comentado, en lo particular, bueno, creo que el que reviste de mayor seguridad jurídica, pues es el testamento público abierto. Y este es el que el testador va ante el notario y ante él expresa en una forma clara cuál es su voluntad, y misma con el cual el notario redactará dicho testamento cumpliéndose con todas las formalidades. Y bueno, pues eso es el que le da más seguridad jurídica, porque se supone que el notario pues es un profesional del derecho que va a cuidar que se cumplan con todas las formalidades del testamento. Los otros son el público cerrado, o sea, los otros testamentos ordinarios y el hológrafo, que son escritos por el propio testador. En el caso del testamento público cerrado, va a comparecer ante el notario con su documento, va a expresar, va a firmarlo ante el notario, se va a cerrar, y el notario nada más le va a levantar la fe de que en el sobre ese que se está haciendo el señor manifiesta que es eso, que ahí está su testamento. Y en el hológrafo también, deberá ser escrito de puño y letra y por duplicado, y depositarse un tanto en el registro público de la propiedad y otro tanto conservarlo. Más o menos, pero ahorita más que todo nos vamos a abocar a ver el testamento público abierto, que es realmente el testamento que más se utiliza, y bueno, pues donde más intervenimos los notarios. Los otros tienen, como lo hace la propia persona, pudiera tener más un grado de dificultad y de que sea objeto de impugnación por no cumplirse con esas formalidades. Además, en algunos casos, pues los que no saben o no puedan leer o no sepan escribir, pues se encontrarían imposibilitados para otorgar los testamentos hológrafos por razones obvias, que tiene que ser escrito por él. Ahora bien, ¿cómo se formaliza un testamento público abierto? Que es el que regularmente la gente utiliza. Se presentan ante el notario obviamente habrá de cerciorarse de la identidad de la persona con los documentos oficiales, cerciorarse de la capacidad de la persona, que esté en pleno uso de sus facultades mentales. En este caso quiero mencionarles que hay personas que sí tienen algún padecimiento, pero que tienen intervalos de lucidez. Ahí se necesita una forma especial para atestar, que es el hecho de que se tiene que solicitar la presencia del juez, de los médicos, que certifique, y el notario, obviamente, que certifique que en el momento en que la persona está exponiendo su voluntad, pues se encuentra precisamente en actitud de hacerlo. Es un poco difícil para que compagine el juez pero bueno, la ley así lo prevé. Una vez que el notario se cerciora de la identidad y de la capacidad del testador, bueno, pues escucha la voluntad del mismo, la forma, bueno, aparte de darles la orientación correspondiente, y de acuerdo con el cual el notario va a redactar el testamento.
Una vez hecho, leído y que estando de acuerdo el testador con el mismo, se procedía a su firma y, bueno, formalmente ahí ya queda formalizado el testamento. Debo decir que en el otorgamiento de los testamentos debe hacerse en un solo acto y en forma ininterrumpida. Es decir, no puede decir, hoy vengo en la tarde, vemos una parte y mañana hacemos el otro, o en la mañana o en la tarde, sino que debe, de una vez que se inicia, en un solo acto, en forma ininterrumpida. La ley dice que va a ser redactado por el notario. El hecho que diga redactado no quiere decir que el notario lo tiene que escribir, simplemente el notario es el que se va a encargar de hacer la redacción. En los testamentos se pueden designar herederos y legatarios. Muchas veces nos confundimos y a todo mundo le llamamos herederos y legatarios. Bueno, la distinción básica es que cuando se designa un heredero, va a recibir la herencia, o sea, se designa en forma universal, es decir, sin precisar bienes determinados. Y el legatario, ahí sí se precisa un bien determinado que se le va a asignar. Yo sustituyo un legado en favor de mi hijo A respecto del carro tal. El heredero es en forma universal, o sea, sobre toda la masa. Y claro, se distribuye pues de acuerdo con lo que únicos y universales herederos a mis 3 hijos en partes iguales o en 50% para etcétera, etcétera. Obviamente, a la hora de hacer el testamento tenemos que considerar que cuando estás casado bajo el régimen de sociedad conyugal, de que vas a disponer nada más de lo que es tuyo. El testamento es personalísimo porque nada más, o sea, en un testamento, pues obviamente nada más el testador lo puede hacer. No pueden comparecer 2 personas hacia su testamento. Uno puede disponer de una manera y otro, pero en su propio testamento. Cuando se hace el testamento, se crea una expectativa de derecho, es decir, ahí está ya dispuesto. ¿Cuándo va a surtir efectos el testamento? Y van a nacer los derechos y obligaciones que les impongan, pues en el momento del fallecimiento de la persona. Antes, como les digo, ahí está, es una expectativa, se va a actualizar al momento del fallecimiento de la persona. Es importante, bueno, ya hablamos de los herederos, de los legatarios. En el testamento también habrá de designarse un albacea. ¿Quién es el albacea? Bueno, pues el albacea va a ser el representante legal de la sucesión mientras esta se tramita. Dicho de otro modo, también va a ser el encargado de ejecutar la voluntad del testador expresada en el testamento. Él es el que se va a encargar, pues, de adjudicarle a cada heredero o a cada legatario los bienes que el testador de cuyos le haya, pues, se los haya asignado. También en los testamentos pueden designarse tutores testamentarios cuando hay hijos menores de edad. Bueno, pues ahí se le puede designar un tutor para el caso del fallecimiento y no exista quien ejerza la patria potestad, pues lo represente sus intereses dentro de la misma sucesión y proteja sus intereses. Es conveniente que lo considere al hacer su testamento, si es su voluntad designar, llámese herederos o legatarios sustitutos, o inclusive un albacea sustituto. ¿Esto qué quiere decir? Que
si al momento del fallecimiento del testador ya falleció el heredero designado, en su lugar lo ocuparía el sustituto. Puesto que si no se hace, si designamos a X persona y fallece antes, entonces ahí caduca la institución, caduca el testamento y entonces tendría que abrirse la sucesión legítima. O se pierde el derecho de heredar. Ejemplo, hay 3 hijos y digo yo, bueno, pues designo como mis herederos a mis hijos A, B y C. Ahí está. No se designa un heredero sustituto. Desafortunadamente fallece cualquiera de los hijos, entonces van a heredar los otros 2. Cuando muchas veces lo que se tiene que decir ahí, bueno, mis hijos A, B y C, y en el caso del fallecimiento de cualquiera de ellos, heredarán en la parte que a este le correspondía sus descendientes, sus hijos. Y si no se dice, entonces ahí se pierde el derecho de heredar, porque una de las causas es precisamente esto, es morir, o sea, la caducidad del derecho de heredar es morirse antes que el testador. Porque como les digo, mientras no se muere el testador, todo es una expectativa. Y lo mismo, pues, en el caso del nombramiento del albacea, pues igual, designas a fulano de tal y en el caso del fallecimiento previo o imposibilidad, se designa a un sustituto. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahí tú tienes la opción, como les dije, el albacea es el que se va a encargar de cumplir la voluntad, pues de escoger, bueno, a la persona que considere más idónea. Si son los hijos, pues el hijo que tiene mayor ascendencia sobre los demás, el que tiene la esposa menos brava, o sea, que sea más ecuánime, o sea, ahí tienes tú la opción de hacerlo, ¿verdad? Por eso es conveniente designar sustitutos. Les decía, los casos de caducidad en las sucesiones, pues cuando el heredero legatario muere antes del testador. Cuando muere después, pero que se le había instituido como heredero sujeto a una condición y no se haya cumplido la condición. Cuando el heredero designado repudia la herencia, entonces ahí se pierde, entonces ahí entraría el sustituto. Si no hay, pues ahí pues sería una causa de caducidad del testamento. Bien. En términos generales, digo, es una plática así muy general ver lo que es la institución del testamento. Yo siempre a mis clientes en la notaría, entre otras cosas, les recomiendo, independientemente de hacer el testamento, el tener una lista de los bienes que tenemos con los títulos, cuentas bancarias, seguros de vida, porque cuántas veces tenemos un seguro y nada más nosotros sabemos, o tienes una cuenta y un guardadito y nada más nosotros sabemos. Es increíble la cantidad de dinero con lo que los bancos se quedan porque no se reclaman, porque nada más uno sabe, te vas y la familia no sabe y ahí se queda, independientemente de, bueno, pues que en las propias cuentas tenga un beneficiario y de ser posible que sí tengan mucha confianza, pues alguien que también firme o esté autorizado para disponer, porque la experiencia me ha enseñado ahí, lo he visto, los bancos para recibir el dinero te lo reciben, pero para regresártelo, o sea, te ponen una y mil trabas. Que si tienes beneficiario, que si eres beneficiario, no, que necesitas tramitar el juicio, de eso me tocó verlo a mí en un banco. Hacen que la señora tramite el juicio, y ya cuando el juzgado le ordena que entregue el dinero, no, pues que no puede porque hay un beneficiario designado, que fue lo que la señora primero fue a hacerlo. O sea, digo, son cosas prácticas que se ven en la vida. Entonces sí es importante, como les digo, tener en un sobre guardado o a alguien que sepa bienes que tienes, cuentas, seguros, etcétera, etcétera. Ahora bien, ya tenemos el testamento. Mucha gente piensa que con tener el testamento al fallecer la persona, pues en automático
ya esto es tuyo. Dice, es que voy a vender, oiga, pero está el nombre de su esposo. Ah, sí, pero tengo testamento. O sea, ese es mío, bueno, sí es tuyo, pero necesitas llevar un juicio. No es en automático que porque ya tienes el testamento al fallecer la persona, sino que tiene que hacerse un procedimiento. El procedimiento puede hacerse de dos formas, en forma judicial o extrajudicial. Judicial en un juzgado y el extrajudicial ante notario público. En este caso es cuando todos los herederos son mayores de edad y son capaces. Ahí es un procedimiento más sencillo, pero el requisito es que todos sean mayores de edad. Si hay menores de edad, necesariamente tendrá que ser un procedimiento judicial. En el caso del procedimiento notarial, pues lo que se hace es primero un procedimiento en el juzgado para que se califique el testamento y se declare formalmente válido. Con base en eso, ya el notario radica la sucesión, se publican los edictos y después pues ya vendrá el elaborar el inventario y la adjudicación de acuerdo con lo que está el testamento. Aquí nunca debe de haber conflicto. En el momento en que se presente cualquier controversia, se deberá remitir toda la documentación al juzgado para que ahí se adivine. Y en lo que es el trámite judicial, bueno, pues se hace la denuncia del juicio sucesorio testamentario, que es un procedimiento muy similar al intestamentario. Las diferencias son, como lo dije al principio, es que en el testamentario los bienes se van a distribuir de acuerdo con la voluntad del testador y en el intestamentario se van a distribuir de acuerdo con lo que disponga la ley. Se hace una vez que se radica la sucesión, ahí básicamente, bueno, pues la base, el documento base de la acción, pues es el propio testamento. Ahí no importa tanto el parentesco. Se publican edictos por 2 veces cada 15 días, donde se convoca a quienes se consideren con derecho a la herencia para que comparezcan a deducir acreedores y a una junta de herederos, donde ahí se van a hacer el reconocimiento y el juez va a declarar válido el testamento. Y ya hasta ahí es la diferencia con el juicio sucesorio testamentario. De ahí en adelante las otras 3 fases son similares entre el sucesorio testamentario e intestamentario, que es hacer el inventario de los bienes, hacer la cuenta de administración y la adjudicación. Después ya se remitirán, antes remitían el expediente, hoy copia certificada a la notaría para efectos de llevar a cabo la escritura de adjudicación y ya que se inscriba al nombre de cada heredero que le haya el bien que le haya correspondido. Más o menos, digo, a mí me tocó hablar de las testamentarías, más o menos es una panorámica general, no sé, bueno, ya ahorita si tienen alguna duda especial, pues aquí estaremos para contestar. Les agradezco mucho su atención. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Muchas gracias por haber dispuesto de un tiempo para acompañarnos y a nombre de la Asociación de Mujeres Profesionistas le damos la más cordial bienvenida, esperando que los temas que se están abordando sean de gran utilidad para el destino que próximamente le estarán dando a sus bienes. Pues bien, el licenciado Cardosa, notario público desde aquí de nuestra ciudad, ya nos platicó de los requisitos y de las condiciones para otorgar un testamento. Y pues como se pueden dar cuenta, no es algo tan complicado de realizar. Sin embargo, a pesar de todo esto, nos resistimos, ¿verdad?, a realizar un testamento. Y la consecuencia, bueno, pues viene a ser que en muchas ocasiones nos enfrentamos a litigios largos y complicados en donde las familias se ven fracturadas, siendo quizás el costo más alto que pudieran pagar independientemente de los gastos económicos. Y a pesar de esta situación, bueno, pues y de la campaña de que año con año se realiza en el mes de septiembre con el fin de concientizar, aún así sabemos que el testamento pues a veces no se realiza, y cuando esto no sucede, bueno, entonces
vamos a iniciar lo que es un juicio sucesorio intestamentario. Se repite, bueno, que este juicio se inicia cuando la persona que ha fallecido no ha dispuesto un testamento, y precisamente mediante la sucesión intestamentaria vamos a determinar quiénes son los herederos de la persona que falleció. Se va a precisar el número y el valor de sus bienes, pagar también las deudas que hubiera dejado con esos mismos bienes y distribuir finalmente el saldo entre sus herederos. La asociación testamentaria también se abre aun cuando habiendo testamento, este es declarado nulo o es inexistente, o bien el testador no ha testado sobre la totalidad de sus bienes. Cuando no se cumpla con la condición impuesta al heredero, o cuando el heredero, como ya comentó el notario, muera antes de que el testador repudie la herencia o sea incapaz de heredar. En cuanto a las condiciones impuestas por el testador, bueno, estas pudieran ser distintas, tal vez que concluyas una carrera universitaria, que hayas contraído matrimonio, no sé, las condiciones que el testador desee. Ok, vamos a la lámina 3. El escrito de denuncia, que es como se inicia el juicio sucesorio intestamentario. Vamos a presentar un escrito, obviamente se acude con un abogado, el cual acudirá ante el juzgado familiar, y en ese escrito vamos a manifestar al juez nombre, fecha, lugar de la muerte y último domicilio del autor de la sucesión. Debemos de manifestar también si hay o no testamento, el nombre y los domicilios de los herederos. De igual forma se debe de manifestar el nombre y el domicilio del albacea. El albacea es la persona encargada, como ya lo habíamos comentado, como el notario, de custodiar los bienes y de hasta la final repartición entre los herederos. En esta promoción o en esta demanda también se hace una lista provisional de los bienes que haya dejado a su muerte el autor de la sucesión. Con el escrito de denuncia de un juicio sucesorio se deberán de acompañar distintos documentos. Principalmente, bueno, pues para acreditar lo que es la defunción, es el acta de defunción, y en caso de que esto no sea posible, bueno, la declaración de ausencia o presunción de muerte. ¿Qué se llama esto? Bueno, si son declaraciones judiciales también que previamente, al haber tramitado un juicio de ausencia y de presunción de muerte, se obtiene una sentencia. ¿De qué manera se hace? Bueno, desconoces el paradero de tu familiar e inmediatamente, no tiene que pasar tanto tiempo, a lo mejor estamos en la creencia de ciertos términos, bueno, inmediatamente de que no tengas noticias de tu familiar, y acudes con el juez a iniciar lo que es el juicio de declaración de ausencia. Pasan ciertos términos y ya tienes ese documento que es una sentencia, y esto lo puedes agregar para acreditar pues la defunción, como si fuera un acto de defunción. Asimismo, se debe de agregar el comprobante del parentesco con el autor de la sucesión, pues que pudiera ser acta de nacimiento, acta de matrimonio. Es muy importante aquí recomendar que procuremos revisar toda la documentación consistente en acta del registro civil, verificar que cuando se inscribe, ya sea una defunción o un nacimiento inclusive de nuestros hijos, pues revisar que los nombres, que los apellidos se encuentren correctamente asentados sin faltas de ortografía, porque pues después eso va a traer consecuencias legales que también pudieran complicar la situación aún más. Igualmente, dentro del juicio sucesorio intestamentario, y con la finalidad de que todas aquellas personas que se sientan con derecho a la herencia puedan comparecer al juicio,
se realizan las publicaciones de edictos en el periódico de mayor circulación donde se está tramitando, así como en el diario oficial, periódico oficial, perdón, del Estado, en el cual también se está tramitando este juicio. Una vez que se hacen las publicaciones, bueno, se tendrá 15 días para comparecer al juicio mediante un con la persona fallecida y autor de la sucesión. Pasados los 15 días que ya se comparece, bueno, cada uno de los interesados o todos en común presentarán un escrito reconociéndose entre sí o impugnando sus derechos a heredar. Eso es lo mejor que pudiera pasar, ese es el mejor de los casos cuando no hay conflicto. Y aquí casi estamos a punto de concluir satisfactoriamente un juicio en esas condiciones. De lo contrario, bueno, pues se alarga muchísimo más. En esta primera etapa, el juez declara herederos a los que hubieran justificado en ese momento su parentesco con el autor de la sucesión. Bueno, y si ninguno lo hubiera justificado, se declarará heredera a la beneficencia pública. Para continuar el juicio, que es la segunda parte, tenemos los inventarios y los avalúos. Los inventarios vienen a ser una lista completa de los bienes que formen parte del activo de la sucesión. Obviamente estos se deben de amparar con títulos, registros y demás documentos que tengamos en nuestro poder. También si en algunos figuran bienes que tengan algún crédito, algún litigio, se deberá de expresar esta circunstancia y los datos que se tengan del juicio en el cual están involucrados. Se proporcionará también una lista de los bienes que el autor de la herencia tenía en su poder y que no le pertenecían. Mención de los frutos, también lista de deudas, caudal líquido hereditario y el avalúo. El avalúo en algunas ocasiones, bueno, deberá hacerse por algún perito, sin embargo, no, generalmente tratándose de propiedades, de terrenos, nosotros aconsejamos, ¿verdad?, que se pueden acudir ante la presidencia municipal, al departamento de catastro, y ahí pueden tramitar de una manera mucho más económica un avalúo. Una vez que la autoridad judicial ya haya declarado herederos y que ya se haya realizado el inventario y los avalúos, y si no existe ningún tipo de controversia, bueno, ya todo esto se puede llevar ante el notario para que lo protocolice, y de esta manera, bueno, se puede concluir el juicio sucesorio. Calculamos que en un tiempo aproximadamente entre 3 y 4 meses, y todos los términos concurren de una manera normal y, repito, sin conflictos. Vamos a la lámina 6. ¿Quién tiene derecho a heredar? Supongamos que se abre la sucesión legítima y tienen derecho a heredar, bueno, pues los descendientes, que son los hijos, los esposos, los ascendientes, que son los padres, y bueno, nuestros hermanos. Obviamente, bueno, si no hubiera nadie, pues la beneficencia pública, lo cual ocurre en muy pocos casos. Si a la muerte de los padres quedaran únicamente hijos, la herencia se divide por partes iguales, al 50%. Para dar un ejemplo, podemos comentar, bueno, en la sucesión de un padre, los hijos heredan 50 y 50, dijimos. En el caso de que sea un abuelo el que ha fallecido, los hijos pues también heredan el 50 y el 50. Sin embargo, si alguno de los hijos ha muerto, los nietos, en este caso, les toca heredar sobre los bienes del abuelo. Si hubiera dos nietos, bueno, heredarán ese 50, pero repartido en 25 y 25%. En cuanto a la sucesión con los ascendientes, que son los padres, dice, bueno, a falta de ascendientes y de descendientes, perdón, y de cónyuge, pues entonces les toca heredar al padre y a la madre. Si solo hubiere padre o madre, pues heredarán uno solo la totalidad de la masa hereditaria.
En cuanto también a la sucesión entre cónyuges, esposos, el cónyuge que sobreviva y al mismo tiempo también habiendo hijos, tendrá el derecho de hijos. Si el cónyuge sobrevive y concurre también, al igual con ascendientes, que son los padres del difunto, la herencia se dividirá en partes iguales, las cuales una se aplicará al cónyuge y la otra parte a los ascendientes. También tienen derecho a heredar los concubinos. En este caso, bueno, siempre hay que destacar que para que haya un concubinato deben estar libres de matrimonio. La persona con quien el autor de la herencia haya convivido como si fuera su cónyuge, con las mismas obligaciones y derechos de un matrimonio civil, que haya convivido de esta manera por lo menos 5 años que precedieron inmediatamente a su muerte, con quien hayan procreado hijos, siempre, insisto, que hayan permanecido libres de matrimonio, tienen derecho a heredar con las mismas condiciones que los esposos. Si acaso la vida en común no duró ese mínimo de 5 años, pero excedió de 3, aunque no hubiera descendencia con el autor de la sucesión, y siempre también que hayan permanecido libres de matrimonio, el concubinario o la concubina tendrán derecho a alimentos. Esto si carece de bienes y está imposibilitado para trabajar. Pues bien, esta ha sido mi intervención. Yo espero que les haya quedado clara y ahorita con mucho gusto responderemos las preguntas.